Bien, estamos de vuelta. Seguimos hablando con la gente que están o que estuvieron en el Ministerio Público. Iván Lorenzo, actual vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político. Bienvenido al programa. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don Iván. Buenos días al país. Oigo. El hombre de Elías Piña. De Elías Piña, Rayano. de Elías Piña y para el mundo. Y que a propósito, Tiene un mensaje para mí. del aire le decía que a Omar le mandaron a decir, A Geomar. a Geomar le mandaron a decir que le hable con Wellington, que tiene Pedro Santana Ibánica 2 meses sin agua. Pedro Santana Ibánica. Dos Mi hermana meses emperatriz se me ha quejado. Sí. Vive Ajá. allá en Bánica. Mano, No, Luisito, pero tú no le puedes decir, mandó abuelito, su abuelito ve el programa y es un funcionario No, que eficiente. desde que se resuelve. dieron cuenta que yo venía para hoy mismo, me ha llamado todo el día. Pero a usted nos ha contado que yo tengo una campaña hace 24 años para un acueducto para Elías Piña. Usted no lo han Sí, dicho. no, que sí, yo tengo sí. 24 Desde años. cuando ¿eh? yo iba allá. Yo tengo 24 a la San años Martín. y no he tenido suerte, pero Wellington dijo aquí un día pasado que eso estaba en proyecto y que se estaba avanzando bastante. Como todos los de ellos. No, por Dios. Mire, cuéntenos, hemos visto que desde su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, han arreciado contra una campaña bastante crítica a las acciones del gobierno y del presidente. Hace poco dieron ustedes una conferencia de prensa hablando sobre los fondos de la renovación del contrato de Aerodón. Mucha gente puede pensar o piensa que eso es política y que esto no es así, porque hay una comisión de verificación de el manejo de esos fondos y las obras a las que se comprometió el gobierno. Cuéntenos cuál ha sido el tema con eso. Primero, aclarar que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del gobierno.Nosotros estamos defendiendo la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Por algo menos o algo parecido a doña Vilma Rizzi, ahí en Brasil la destituyeron. El gobierno que encabeza el presidente Abinader sorprendió al Congreso Nacional con un contrato lesivo al interés nacional, como es el contrato que prorrogó la estadía o la explotación del Aeropuerto Internacional de las Américas con la compañía Aerodón, que luego pasa a una empresa francesa. Entonces, el presidente sorprendió al Congreso y lo sometió con un legajo de obras que el gobierno se había comprometido a realizar con los fondos provenientes de ese aeropuerto. Desafortunadamente, más de la mitad de esas obras no son ni siquiera iniciado, ya más del 90% de los fondos ya fueron ejecutados. E incluso hasta Senasa le tocaron 1.000 millones de pesos. ¿Pero ustedes de tienen evidencia de eso? Indudablemente que sí. Iván. No hay una sola información que nosotros hemos hecho una oposición responsable, seria. Nosotros no vamos a ofrecer una información que no corresponda con la verdad. Entonces, nosotros Pero estamos... la ley de presupuesto es clara. Yo creo que eso está aquí establecido de manera muy transparente. ¿Cómo se Sin embargo, invierten las partidas? ya han transcurrido, va a cumplir 2 años de que se suscribiera ese acuerdo, ese contrato, y las obras no se han concluido, pero ni siquiera hay algunas que no se han empezado y ya se ejecutó la mayor parte de eso. Pero hay algo más preocupante. Ese contrato establece desde inicio, entrará en vigencia ahora el 1 de junio. Es importante que los dominicanos que viven en el exterior entiendan eso. Se le va a aumentar considerablemente la tasa. Van a ajustarlo supuestamente por inflación, donde aquí hace prácticamente más de 10 años que no se ajusta el salario por inflación. Pero ese contrato establece que se va a ajustar a partir del 1 de noviembre de este año 2025, e incluso el ajuste va a abarcar desde el año algo retroactivo del año 2022, 2021. Entonces, pero lo que quiero puntualizar es que ese contrato establece que lo inmediato, una vez se suscribiera, como ocurrió, Aerodón se comprometía a invertir en la modernización del Aeropuerto Internacional de las Américas $16 millones. Y nosotros estamos emplazando al gobierno que digan si realmente se ha invertido ese dinero en el aeropuerto, porque cada vez que cruzo por el aeropuerto veo que el aeropuerto lo que parece una ruina, y nosotros pensábamos que por lo menos se iba a modernizar y se iba a poner en condiciones que los dominicanos y el mundo que transita por este aeropuerto puedan hacerlo con dignidad. No ha ocurrido, como tampoco ha ocurrido la inversión de los $250 millones para la construcción de la segunda terminal en las Américas.
Entonces, en definitiva, esa comisión que se creó mediante el decreto 70-24, se hace necesario que ellos le digan al país. Ellos fueron, mediante ese decreto, comisionados para darle seguimiento a las obras que con motivo de ese contrato se iban a realizar en el país. Entonces, fue algo que se ratificó por el Congreso Nacional, que tiene que darse el cumplimiento, y todavía el país no sabe absolutamente nada de eso. Pero ustedes hicieron, un cafecito Santo Domingo, Café del Bueno, antes de... Gracias. ¿Ustedes entonces están en disposición de someter a la justicia al gobierno o al responsable? En este caso es el presidente de la República, el único que puede disponer de esos fondos. O sea, ¿qué es lo que ustedes pretenden con eso? La denuncia pura y simple. Esa comisión... O ir más allá, o presentar ante el Congreso Nacional algún tipo de pedimento. Primero especial. quiero aclarar que esa comisión es específicamente la parte funcional, le corresponde al presidente de la República y está adscrita al ministro de la Presidencia. Por eso nosotros emplazamos tanto al señor presidente de la República como al señor ministro José Ignacio Paliza, sí, para que le explique. Usted no suelta paliza. No, yo tengo un gran respeto y consideración hacia el presidente del PRM. Es un trabajador por la democracia y por la partidocracia dominicana. Sin embargo, él tiene que dar una explicación, porque el Ministerio de la Presidencia es el ministerio al que está adscrita esa comisión, y eso es un mandato tanto del decreto que emitió el señor presidente de la República como la ratificación de ese contrato por el Congreso Nacional. Iván, me llama la atención que tú señalas con, digamos, con firmeza que esos fondos ya se utilizaron. Sí, así es. Dice una de las comisionadas, que es Circe Almanzar, Sí. que supervisan solo 5 obras que alcanzan un monto total de 392 millones de dólares de los 775. Y de esas obras se ha ejecutado una parte, otra parte no. Entonces, se entiende, ellos presentan informes trimestrales, que los recursos para estas obras estarán ahí disponibles. No, es que de los 775 millones de dólares... ¿Dónde se gastaron? Por ejemplo, a Senasa le transfirieron 1.000 millones. ¿Cómo se transfirieron? Mediante una transferencia a la Dirección General de Presupuesto. ¿Y dónde está la decisión presupuestaria para eso? Bueno, ¿Se ajustó en el reformulado de ahora? No conocemos que se haya ajustado en el reformulario. Aquí tú sabes que no se puede hacer eso si no hay un ajuste. Hay una ley para eso. Bueno, o sea, precisamente. Eso no es posible hacerlo. Precisamente. Y usted conoce el Estado. Precisamente yo estoy hoy mismo emplazando al señor presidente de la República, al señor ministro y a los comisionados que le den una explicación al país. Nosotros, el cuestionamiento no es si se utilizaron, si hay corrupción en esto, para nada. Lo importante es que el país tiene que saber que nosotros hemos dicho que más del 90% ya se ha ejecutado y que hay alrededor de 5 obras que todavía no se han iniciado. Y el mandato de ese contrato, que fue ratificado por el Congreso Nacional, es que esas obras tenían que cubrirse con ese dinero. Como es el caso, reitero, de los 16 millones de dólares del aeropuerto, que en un plazo de 18 meses tenía que remozarse el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y el país, ustedes saben, que no se ha hecho absolutamente nada. El Aeropuerto de las Américas está en un progresivo proceso de arrabalización. Y ellos deben decirle al país qué pasó con los 16 millones de dólares que Aerodeón debió invertir, que no son de los 775 millones no, de son dólares, aparte, sino que es una parte como los 250 millones para la construcción de la nueva terminal. Nosotros hemos calculado que de los 43 mil millones 592 mil pesos que provienen de ese contrato, ellos solo han invertido alrededor de 3.000 y algo de millones, que hay 40.000 millones que ellos tienen que dar una explicación. Pero ciertamente ustedes pasarían a una fase procesal de tomar una acción vía el Congreso de sus legisladores o como entidad política. Perdón, Luis, usted parecería que está sugiriendo un juicio político al presidente. Indudablemente. Usted cita lo de Dilma Rousseff en Brasil, y cuando usted cita ese caso, uno piensa que ustedes se están preparando para que el presidente se haga un juicio político. Bueno, que el derecho comparativo... Esa es la decisión. El derecho comparativo en el mundo, tú tienes que ver qué ha ocurrido en otras demarcaciones cuando se violentan disposiciones como la que yo estoy señalando. Pero, por ejemplo, el comité político del PLD ha tomado esa decisión. No, el comité político primero quiere darle el beneficio de la duda, que ellos le digan al país a dónde fue ese dinero que con motivo del contrato
el gobierno ha estado manejando. A través de la ley de libre acceso a la información, ¿ustedes han hecho una solicitud en ese sentido formal? Mira, nosotros permanentemente le estamos solicitando, ya no existe eso, permanentemente, incluso yo lo estoy haciendo mediante acto de alguacil, y quiero aprovechar, por ejemplo, hay un programa que inició desde ayer de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el derecho a saber, y yo le pregunto, el derecho a saber lo que ocurrió en Senasa, el derecho a saber con los 50 funcionarios del gobierno que el presidente Abinader y doña Milagro han dicho que apoderaron el Ministerio Público por actos de corrupción en este gobierno y no se ha hecho absolutamente nada. Hay 276 expedientes en el Ministerio de Administración Pública, lo ha dicho doña Milagro y lo ha dicho el señor presidente de la República, y el pueblo no conoce absolutamente nada, no ha habido consecuencias. En ese punto, Iván, usted que es abogado, ¿qué opinión le merece el Ministerio Público Independiente en función de esto? Porque en el fondo lo que usted está preguntando tiene una relación final con el Ministerio Público. Miren, con mucho dolor tengo que decir que desafortunadamente la República Dominicana ha perdido la capacidad de asombro. El señor presidente de la República se pasó 5 años vanagloriando el Ministerio Público Independiente. Él apodera mediante una investigación que ellos hicieron al Ministerio Público de un informe de la corrupción que se dio en Senasa. Sin embargo, yo no entiendo por qué el señor presidente de la República le exige al Ministerio Público, que le ha dicho que es independiente, que una vez verifique, antes de someter, que le informe de los hallazgos que hay ahí. Y yo le pregunto al señor presidente, ¿qué desea usted, señor presidente, conocer? Usted no conoce la profundidad del hoyo del desfalco al Senasa. ¿De dónde sacaron 21 millones de pesos? Esos son los técnicos del partido que trabajan arduamente para... Lo entrenó Camacho y Jenny, ¿fue? Tiene como la misma abaco, su más número estrambótico. Nosotros tenemos... Estuvieron en la misma escuela. Nosotros tenemos los 3 referentes de administración para una institución como Senasa. El doctor Chanel, la doctora Marcelino y la doctora Mercedes. Son 3 referentes que le sirvieron al país. La élite gran parte de la élite del PRM ha duplicado su fortuna con la salud de los dominicanos. Y es una pena, como está ocurriendo ahora con los medicamentos de alto costo, es una pena que servidores públicos se enriquezcan con el dolor de los ciudadanos, con la vida de los dominicanos, como está ocurriendo. ¿Y usted atribuye corrupción a alto costo? No, se están muriendo los que en principio recibían ese servicio, ya prácticamente no se lo está dando, y lo confirmó. Yo escuché una explicación que dio sobre alto costo el doctor, creo que Pedro Soto. No, Carlos Sánchez. Sánchez, en la semanal del lunes. Carlos Sánchez. Una explicación de la A a la Z, señalando cómo se ha triplicado los montos que se están asignando y cómo se ha triplicado la cantidad de personas que le asisten. Y dijo algo, una sola persona que ha estado recibiendo de medicamentos de alto costo no ha dejado de recibirlo. Hay una lista de espera. Eso difiere. Gente que no llega. Ahora, no. Ustedes tienen forma de demostrar que hay gente claro. que... Por enséñenlo. Miren, con cédula. Primero, eso difiere del listado que nosotros tenemos allá de ciudadanos que van a quejarse y dicen que en el pasado los recibían. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué tú no aportas por lo menos 15 cédulas? Te voy a contestar, 15 Oscar. cédulas, por lo menos. ¿Qué es lo que pasa, Oscar? Quienes reciben, lo dijo la presidenta de la Sociedad de Oncología, que hace más de un año que hay personas que se mueren a diario, no solamente en el ámbito de la oncología por cáncer, sino en varios ámbitos de la salud, que se mueren. Es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología. Nadie niega que hay gente en lista de espera. Ahora, nadie está negando eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Oscar? Los ciudadanos y las ciudadanas que reciben los medicamentos de alto costo, por lo general, pertenecen a la clase media. Porque los indigentes no conocen ni siquiera ese programa, no le llegan. Y no es elegante que tú presentes ante la opinión pública a una persona que ellos pudieran pensar que le hiere su dignidad, que el común no sabe que reciben esa gracia del gobierno. Entonces, pero a diario, al Partido de la Liberación Dominicana se apersonan personas quejándose que en el pasado no había problema para recibir el... ¿Usted señala que hay corrupción en ese programa? No, yo señalo que no lo están recibiendo. Que cientos de dominicanos han perdido la vida como consecuencia de la apatía, la negligencia por parte del gobierno que encabeza el presidente Abinader, y no le están suministrando los medicamentos. Pero esa lista de fallecidos, ya fallecidos, pudiera decirse con nombres y cédulas, mira, esta persona
en tal fecha dejó de recibir el medicamento que se le daba, y poner esos ejemplos puntuales, porque soy de los que no me gusta inscribirse en esa generalización a veces que le va haciendo daño al sistema y a la credibilidad. Presentar la prueba es importante. Miren, la Sociedad de Oncología tiene un listado, ellos tienen sus estadísticas y saben perfectamente cuando un médico recibe a un paciente y hay un medicamento de alto costo, ese paciente le informa a su médico cómo, a través de qué, si es con su propio peculio, si es a través de un seguro, si es a través del Estado Dominicano. Y cuando una persona que dirige una sociedad tan importante como esa le dice al país que hace años que los ciudadanos no están recibiendo esos servicios, obviamente que para nosotros eso merece credibilidad, independientemente de los informes que nosotros tenemos. Yo escuché recientemente un señor de San Pedro de Macorís, que es minusválido o no vidente, que está esperando ciertamente uno de esos medicamentos. Es un caso que llama regularmente a la emisora, a la Super 7, para quejarse. Hay retraso ciertamente, y para entrar en la lista hay gente en espera. Porque el retraso es que se muere la gente. El problema es que la consecuencia del retraso es cuando tú el estado de desesperación y el pánico se apodera cuando tú necesitas el medicamento y no lo tienes. Eso es lo que está pasando. Iván, el retraso puede ser de un año, Iván, de 6 meses o de toda la vida. A partir de lo que usted está diciendo, del enriquecimiento que usted atribuye a gente del gobierno por el manejo del tema salud, caso Senasa específicamente, hubo recientemente el domingo unas declaraciones del doctor Guido Gómez Mazara, que aparentemente hablaba en nombre del gobierno, no era una declaración personal, contando sobre la cantidad de casos de corrupción que se dieron en el gobierno del presidente Medina, en los gobiernos del presidente Medina, con el tema eléctrico, hablaba del tema del pago a propiedades que fueron expropiadas 30, 40, 50 años para atrás. ¿Qué es responder frente a eso? Esos casos están en los tribunales. Lo que no están en los tribunales es el caso, por ejemplo, que don Ángel le dice al presidente, le envía un informe solo para la vista del presidente del gran escándalo de corrupción que encontró en el Ministerio de Educación. Lo que no está en los tribunales es el caso de INAVIE. Y afortunadamente, algo por lo que yo siempre luché, ahora sí el debido proceso. Doña Milagro hace un año que apoderó al Ministerio Público de 50 casos de corrupción y los ratificó el señor presidente de la República. Pero no va a ocurrir nada. No va a haber, afortunadamente ya van a desaparecer los allanamientos de madrugada, el aparataje con las M60, M50 para allanar de madrugada y ver y herir la dignidad de una familia y ver a su familia, a sus hijas en paños menores. Como lo ha hecho Jenny Berenice actualmente. Entonces, y lo hizo Jean Alain. Entonces, todos los escándalos de corrupción que han explotado, más de 20 casos de corrupción, la sociedad dominicana no conoce de eso. Los narcotraficantes vinculados al PRM lo extraditan de manera discreta, se van en Bermuda. A cualquier ciudadano que es objeto de una investigación los ridiculizan con un bombo y con una pechera, que parecerían yihadistas. Sin embargo, a los narcotraficantes que han militado en el PRM se van en Bermuda hacia los Estados Unidos y la sociedad desconoce de su extradición. Todo eso está ocurriendo también. ¿Y su partido cómo va? Un minuto que le queda. Muy bien, gracias a Dios. Nosotros resolvieron tu problema ya para elegir candidato. Crecemos y nos fortalecemos. ¿Quién va a ser candidato? Antes, le voy a contestar ahora. Para que la sociedad dominicana sepa cómo vamos, nosotros estamos alrededor de 4 o 5 puntos de diferencia del partido de gobierno. Antes del apagón de 9 horas del aeropuerto, cuando el PRM salió al retiro a Jarabacoa, ellos marcaban 33. Yo pienso que el próximo... ¿Y ustedes cuánto marcan? 28. Yo pienso que el próximo retiro ellos tienen que hacerlo... ¿Ustedes marcan más que la fuerza del pueblo? Indudablemente. ¿Usted sigue con Domínguez Brito? Pienso que el próximo... ¿Usted sigue con Domínguez Brito? No, yo estoy en el ala institucional. Yo soy vicepresidente del partido. Pero debo terminar diciéndole que yo espero que el próximo retiro del PRM sea en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Y por qué? Para que pidan perdón por todos los escándalos de corrupción que ocurren. Iván Lorenzo, gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.